Buenas tardes a todos. Habíamos empezado la charla y aún no había puesto a grabar y estaba hablando de que hoy nos toca el capítulo 23 de Lo que me fue revelado de Madullés. Y para todos los que lo habéis leído, todos y todas, pues ya sabéis que va a hablar sobre el desdoblamiento y yo había empezado a preguntar qué es el desdoblamiento. Pilar había dicho no sé nada, pero creo que es el espíritu que sale del cuerpo. Y luego Alberto, ¿qué querías compartir, Alberto? No, que son los viajes astrales. Yo eso lo vi hace 48 años, exactamente. Fíjate. Había un grupo que hacían los viajes astrales a nivel mundial Mm. y se juntaban, iban a Nueva York a una oficina, tenían que abrir un cajón y ver qué había ahí y después se sabía si habían ido o no, porque ahí habían guardado ciertas cosas para demostrarlo. Pero en México yo iba a tomar ya el curso del desdoblamiento y hubo una persona que murió del corazón en el viaje y se suspendieron todos los viajes astrales. Ya no pude Anda. aprender. Ya. Eh, Bueno, habla ella sobre un peligro que hay cuando se hace eso. Y yo conozco una persona que ya falleció, pero ella lo hacía y con relativa facilidad. Y ella decía que hay un cordón de plata Ujú. que, ¿verdad? El cordón de plata que une el cuerpo físico con el alma y que ese cordón solo se rompe cuando, pues, Diosito rompe esta unión aquí en este plano y ya vamos a otros reinos. No conocía eso, pero bueno, puede fallecer cualquier persona en cualquier circunstancia, meditando, conduciendo, haciendo cualquier cosa, pero bueno, entiendo que a lo mejor puede llegar a asustar. Entonces, no solo de los años que estabas hablando tú, sino que ya ella, Madúyes ya lo habla, creo que están sobre el 1950 y algo, 50 y pocos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el capítulo porque, como os decía al inicio, nosotros sí que hacemos un desdoblamiento cuando, por ejemplo, enviamos nuestras buenas intenciones a otras personas. Ahí ya ocurre un desdoblamiento de nuestra energía que la compartimos hacia algún lugar. ¿Os acordáis cuando hacíamos las meditaciones de llevar a los dirigentes, a los países, a las personas que están enfermitas, nuestras mejores intenciones? Creo que la llamé el dragón azul porque no, llevábamos esa proyección del fuego prueba. de Cristo azul, esa llamarada la llevamos hacia alguna persona, esos fluidos crísticos, y eso ya es un desdoblamiento de nuestra energía. Yo la verdad que nunca lo he probado. Mi hijo tiene facilidad para eso, pero cuando llega el momento del temblor del cuerpo en el que se va a separar el alma del cuerpo físico, le entra miedo y para, ¿no? Es justo esa vibración que ocurre en el cuerpo antes de salir, pero que ocurre las primeras veces y luego ya es más fluido. Pero bueno, ahí está él que le tomó miedo por esa vibración y entonces ya no quiso continuar. Pero siempre he estado como muy, muy intrigado, yo no lo he hecho nunca, pero bueno, al final de la sesión os voy a proponer algo. Entonces, os voy a compartir aquí el capítulo de hoy y me voy a anclar aquí arriba. Aquí estamos. Bueno, capítulo 23 de lo que me fue revelado. Bueno, pues este capítulo ella sigue hablando de su nueva amiga Herminia, que es, o si os acordáis, la semana pasada hablábamos de que Herminia era bastante incrédula sobre
E incluso tenía miedo de Madullés, ¿os acordáis? Que tenía temor porque era como Madu, sabía muchas cosas del pasado, presente y futuro, y entonces ella le tomó miedo, pero que poco a poco fue viendo que se estaban cumpliendo muchas de las revelaciones que Jesús hacía a través de ella y los maestros que la acompañaban, y ella fue creyendo, incluso fue despertando unas capacidades en ellas. Y aquí este capítulo, ella empieza diciendo que después del primer año en el que tenían reuniones semanales, suspendieron por un corto periodo, pues igual que hicimos nosotros en Navidad, y este corto periodo era para vacaciones por indicación del maestro que le recomendó parar, cada uno dedicarse a sus familias y a disfrutar de las vacaciones, que luego ya retomarían de nuevo las enseñanzas. Y Herminia, ella fue de vacaciones con sus hijos, se fue a un lugar de playa donde ella empezó a notarse como lo que Madu llamaba como un malestar físico. Esta señora, Herminia, ella pues tenía habilidad para la natación, pero no quería como acompañar a su familia y simplemente trató de no relacionarse porque no se encontraba de todo el bien y todo del todo bien. Pero todo lo que estaba pasando era que ella estaba adaptándose su cuerpo a lo que iba a vivir, que es el desdoblamiento, que ahora hablaremos de eso. Entonces ella sí le daba como repaso al hijo de matemáticas, problemas de matemáticas, y siempre iba con su bloque y su lápiz para en cuanto regresara el hijo, pues seguir practicando con él. Y bueno, total, que llega un momento en que, según dice aquí Madu, su mano, la mano de Herminia, fue guiada por Santa Rosa de Lima y recibió a través de ella su primera comunicación, ¿de acuerdo? Escrita. Y, y ella a partir de ahí, pues eso le produjo muchísima alegría porque siempre a la hora de recibir mensajes siempre parece que dudamos, ¿no? Y creemos que estamos sugestionados por nuestra mente, que a veces suele pasar, sobre todo al inicio, no sabes si los mensajes pueden llegar de tu mente o son más elevados, pero ella eso le provocaba mucha alegría y le hizo afirmar muchísimo más su fe. Cuando vuelven todos de vacaciones, los sábados era cuando ellos se reunían para proseguir con las instrucciones que los maestros les daban, el conocimiento y los fluidos que recibían. Y ahí empieza que en una de esas comunicaciones, cuando ellos vuelven, Santa Bernardita, en comunicación transmitida por Madullés, les habla de los desdoblamientos. Y los desdoblamientos, como bien estabais diciendo, aquí aún Madu seguramente no se llamaría viajes astrales aún, pero sí ella decía desdoblamientos a la separación de su cuerpo espiritual, que mientras la materia permanece inmóvil, se traslada a otros lugares, dejando que en su cuerpo fluidos vitales necesarios para no perjudicar al cuerpo en lo más mínimo con esa separación que es siempre muy breve. Mirar, yo estudié hace muchos años física cuántica con una señora que ya trascendió, y, y algo que no sé si os ha pasado, seguro que sí, es que cuando nosotros vamos a dormir, hay un momento, está nuestro cuerpo acostado, entonces hay un momento que uno de nuestros cuerpos, el energético, el astral, se separa mientras dormimos de nuestro cuerpo físico.
y está como, imaginaos que esto es el cuerpo y de repente a esta altura, ¿vale? Se separa nuestro astral, nuestro cuerpo astral. Es el más sutil que hay, no es como la materia del cuerpo que es densa, sino todo lo contrario, es esa parte energética sutil, esa parte astral que se despega, deja el cuerpo descansando, mientras que él realiza viajes, sueños, lo que nosotros llamamos sueños, pero que a veces vamos al pasado, vamos al futuro, viajamos a lugares desconocidos, dimensiones desconocidas, sueños que decimos que son extraños. Y, y ese desdoblamiento se nota, como, y ahora viene, que seguro que lo habéis notado, cuando de repente hay alguien te despierta o algo te despierta de repente a mitad noche. Imaginaros, suena el despertador, se oye un ruido, un bebé llora, un perro ladra, algo que realmente te despierta de tu sueño y estás como una sensación de aturdimiento, una sensación de yo lo noto, y ahora si queréis me decís si os ha pasado eso alguna vez, yo lo noto como chispitas, como si fuera como cuando algo, una parte de tu cuerpo se duerme y notas esos pinchacitos por todo. Yo lo noto por todo mi cuerpo. No sé si os ha pasado, voy a dejar de compartir. ¿Os ha pasado esto alguna vez? A mitad noche que te despiertas y es como necesitas un momento como para regresar a ti. Sí, Vaya, qué buen dormir tenéis. sí ha pasado, pero no. Que estoy pensando las chispitas y eso. A veces una sacudida del cuerpo que te da. Eso sí me ha pasado alguna vez. Que te Sí, las sacude el cuerpo. sacudidas. Sí, las Sí, sacudidas y es que no cuando sabes estás. por qué se te mueve. Mm. Cosas distintas. Sí, ¿Habéis notado esto? Entonces, eso es cuando el astral está arriba mientras nosotros estamos durmiendo abajo y hay un despertar brusco, él necesita encajarse. Y entonces, ese aturdimiento, como todas esas chispitas que aún están entrando en ti, es porque se está encajando. De hecho, se recomienda que cuando despertemos por la mañana, nos demos un tiempo para estirarnos en la cama, para movernos, para que todo empiece a encajar bien. Esto que nos estiramos, los animales, por ejemplo, lo hacen mucho y encajan mejor el astral, ese otro cuerpo energético dentro de la materia. Porque si te levantas de repente, en vez de estirarte, moverte en la cama, darte ese minutito o dos para hacerlo, muchas veces si no encaja bien ese cuerpo energético, a veces te duele el cuello o te duele el brazo, o te duele una pierna o te duele la espalda y muchas veces es por la falta esa de enraizamiento de un cuerpo con otro antes de despertarte. Hay gente que a lo mejor le suena el despertador y ¡boom! Se levanta enseguida. Y tenemos que darle tiempo al cuerpo para que encaje. Entonces, si podéis a partir de ahora, cuando despertéis o si os suena el despertador, 5 minutitos antes para poderos estirar y que se encaje bien para no doleros nada el cuerpo al encajar un cuerpo con el otro. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, dice que a ver, un segundito que. Aquí, me he colocado. Entonces dice que la separación, como acabamos de hablar, es, o sea, perdón, el desdoblamiento es la separación del cuerpo espiritual que mientras la materia está inmóvil en la cama o en un mat o en una esterilla, el alma o el espíritu se traslada a otros lugares dejando que su cuerpo
los fluidos vitales necesarios para no perjudicarlo cuando esa separación termine, es decir, cuando vuelva a encajarlo. Entonces, existía en el desdoblamiento, como dice aquí Madhu, un único peligro que ella dice para el instrumento, para la persona que está en trance, y es el que muchas veces cuando se viaja, a mí, yo no lo he hecho astralmente, pero sí lo he hecho con desdoblamiento de cuántico, es decir, podemos en una meditación, en vez de estar tumbados en una meditación, por ejemplo, para los que seáis, a lo mejor pues tengáis vuestras resistencias de hacer un viaje astral, poder hacer un viaje con un yo doble tuyo, con un yo cuántico. Estar en la casa de esa persona, estar en un lugar determinado que a lo mejor quieres visitar y nunca has ido. Puedes incluso lo que hablábamos antes de llevar tus energías hacia una persona determinada y sentir esos fluidos que puedes compartirlos con esa persona. Y el peligro que Madhuyes decía era que los instrumentos cuando hacen ese trance profundo del viaje astral, de ese desdoblamiento acostado, muchas veces produce un tal estado de libertad, porque las personas que yo conozco, que lo han hecho, que he podido aprender de todo lo que decían, es ellas siempre dicen que es volar, puedes volar porque y lo puedes traspasar todo, puedes traspasar paredes, puedes entrar en las casas de otras personas, que yo cuando lo dije, madre mía, nos pueden ver mientras estamos durmiendo. Y lo que hacemos, porque esa persona describía que entró en la casa de una amiga que tenía mucha tos, y se pasó mucha tos durante toda la noche y efectivamente la amiga lo corroboró al día siguiente. Y entonces esa sensación de libertad de la materia, que es como una prisión, según decía Madhu, y, y el poder volar en libertad e ir a cualquier parte, pues muchas veces ese espíritu no quiere volver, nuestro espíritu, nuestro yo real es como no quiero volver otra vez a la densidad de la materia. Pero en el caso de Herminia, em, se le recomendó que invocara siempre a Jesús y a su guía antes de caer en el trance para que así poder retornar, ¿de acuerdo? Y es algo que yo no había tenido en cuenta, pero que es muy importante tanto el pedirlo, intencionarlo de volver a nuestro cuerpo material, sino también a los motivos que te hacen volver aquí. Es decir, los que meditamos, hay muchas veces que sabéis que estás en un momento de la meditación tan placentero, con tanta calma, con tanta paz, que muchas veces no quieres volver como a tu vida real porque estás como en un espacio muy de calma, muy de paz, muy de amor, pero que tienes que volver. Entonces, ese es el único peligro que decía, que le advirtió el Maestro Jesús para que se recordara y que invocara a Jesús y a su guía para, mientras estaba o estaba a punto de entrar en ese trance, pudiera volver a su cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, Herminia empezó a tener lo que llamó unos breves estados semialetárgicos, y donde ella estaba despierta, es decir, no tenía que estar acostada como normalmente se hacen los viajes astrales, que te aconsejan estar tumbado en un mat. eh, no tenía que hacerlo. Era por unos minutos, ella estaba despierta, pero entraba en esos estados de trance
Y concretamente en ese capítulo cuenta que escuchó perfectamente lo que alrededor se estaba produciendo y ella no se movía, no tenía que hacer ningún movimiento y podía escuchar todo. De hecho, le ocurrió que él, pues, escuchó una conversación que fue esta. La persona que trabajaba en la casa con Herminia le dijo, señora, un telegrama para el señor. Y también oyó la voz que enseguida respondía, debe ser de Alberto Paz. Bueno, fue como que te va a llegar una carta, pero ella entra en este estado semiletárgico, entra, escucha eso y de repente, una hora más tarde, eso se cumplió, porque llega el telegrama y escucha perfectamente la voz de la persona que trabajaba con ella diciéndole que había llegado un telegrama y ella diciendo debe ser del señor Alberto Paz. Y, y luego Herminia pues pasó de tener este temor por los primeros síntomas que le llevan al desdoblamiento. Acordaros que lo que os he dicho al inicio, que mi hijo nota muchísimo, muchísimo que el cuerpo tiembla mucho en en una regresión que hice yo, que es parecido también porque lo que yo noté es que el cuerpo estaba en suspensión. Para mí no fue tanto una sacudida del cuerpo, sino una vibración. Era como si yo estuviera flotando, pero mi cuerpo estaba abajo. Tenía la sensación de que mi cuerpo estaba tumbado en una camilla, sofá camilla donde hice esa regresión, pero yo sentía que yo estaba como por encima en un movimiento oscilatorio, como así, como algo vibrante, y que podía ir al pasado, a otras vidas, podía ir hacia adelante y hacia atrás. Y eso es cuando sale esa parte de ti y cuando desde otra perspectiva puedes estar no solo en lugares y con otras personas, sino también en otros momentos y no solo pasados, sino de otras vidas. ¿Nos parece increíble esto? Y aquí cuenta que Herminia ella pasa de ese temor que le producía el desdoblamiento con los primeros síntomas que ella sentía mucha incomodidad en su cuerpo, pero que conforme iba sintiéndolos y adaptándose su cuerpo, después de iniciada esta manifestación del desdoblamiento, la inundaba una enorme alegría y una maravillosa sensación de liberación. El poder soltar tu cuerpo es como liberarte de esa materia, de esa pesadez, ¿no? Y cuenta que al cabo de unos días de esa suspensión tuvo repentinamente su primer desdoblamiento que ella llama desdoblamiento perfecto. Es decir, que pasa de los síntomas iniciales a poder hacerlo bien sin causarle ningún temor. Y dice que comenzó el trance como de costumbre y pasados los primeros instantes un tanto angustiosos, es decir, donde el cuerpo se está adaptando a esa salida del espíritu, y aquí viene lo que yo he leído muchísimo y me han contado que es la primera sensación cuando salen de su cuerpo las almas, que se ven perfectamente a ellas. Y Herminia lo cuenta perfecto como yo he leído además recientemente sobre ello y se vio a sí misma sobre la cama, como exactamente como si se tratara de otra persona, ¿no? Era como imaginaros lo que es salir de tu cuerpo y de repente te ves tú tumbada en la cama y tienes la sensación de que no eres tú, porque tú eres la que está viéndolo. Realmente el cuerpo es lo que yo llamo un disfraz, es un traje que nos ponemos para
esta dimensión, este plano en el que estamos, pero en realidad somos energía. Somos como una de estas luces brillantitas que tengo aquí atrás, es como un cuerpo de luz que necesita un cuerpo material para estar en esta densidad, ¿no? Y ella se ve a sí misma y dice como si se tratara de otra persona tendida en la cama y además contempló toda la habitación que la rodeaba. Podía verse a sí misma tumbada en la cama y podía ver también toda la habitación donde estaba, pero no solo se quedó ahí, sino que tuvo la sensación de que empezaba a elevarse hasta llegar a la altura del techo, desde donde podía observar la parte superior de los muebles de su habitación, es decir, podía ascender, podía volar. Eh, Luego ella también comenta que incluso podía atravesar, que es algo de lo que cuentan también las personas que hacen viajes astrales, que pueden incluso atravesar, puesto que es energía, pueden atravesar paredes, techos, salir de la casa donde están, ir a hacer un viaje por tu ciudad, incluso por el planeta, incluso fuera del planeta, ¿no? Y entonces fue así como comenzó a viajar. Y ahora viene lo interesante. La persona que yo conocía que hacía viajes astrales, ella ya dice que se aburría de ya poder ir a todas partes, a todos los lugares, dentro y fuera del planeta, a visitar a sus seres queridos, en fin. Y entonces dejó de hacerlo y ya poco a poco fue perdiendo como esa capacidad, ¿no? Pero aquí viene lo interesante de, y lo que nos lleva al foco principal de toda la obra de Madhuyes es que Herminia comienza a viajar a esos lugares conocidos o no conocidos por ella, podía ver personas, podía ver edificios, podía ver ciudades, pero poco a poco fue saliendo como del país, podía em, incluso esta persona a mí me contaba que cuando hacía viajes astrales veía otras personas, wow, esto me acabo de acordar y me encanta. Podía ver a otras personas que estaban volando como ella, pero algunos ella les hablaba y no les respondían. Y ella entendió que eran personas que estaban soñando. Pero las personas conscientes que sí estaban volando como ella en esos viajes astrales, sí le respondían y entonces ella conoció a otra persona con la cual quedaban para hacer viajes astrales y que luego se conocieron aquí en este planeta. Y me pareció algo súper interesante esto de saber cómo es, ya no es algo que tú creas que lo estás imaginando, que estás soñándolo, sino que puedes conversar con otras personas que están haciendo esos viajes astrales y que las que no te responden es porque están soñando, no son conscientes de estos viajes. Entonces, dice, aún no he dicho lo interesante y el foco principal de este capítulo es que pronto los viajes, dice, fueron a lugares determinados dentro y fuera del país. El temor al desdoblamiento había sido reemplazado por un fundado temor a no querer retornar, pues la sensación de liberación y de felicidad durante el trance era tan intensa que ella, Herminia, perfectamente consciente en todo momento, debía sostener una tremenda lucha entre su deseo de no regresar a la materia y la atracción del amor a su hogar y a sus hijos que la ligaban con tan fuertes lazos a su presente vida de encarnada. Es decir, ella no solo pide a Jesús y a su guía volver, sino que se recuerda a sí misma que tiene sus hijos, su hogar y quiere volver, aunque le produzca
muchísima felicidad. Eh, Llevémoslo a la meditación, aunque nosotros en meditación estemos sintiendo mucha paz, mucha calma, llega un momento que volvemos de nuevo porque nuestro trabajo sigue estando aquí. ¿Y qué pasa? Que entonces Jesús, a través de Madhu, le dice que ella tiene que volver porque hay personas portadoras de fluidos como Herminia que viajan con ese desdoblamiento que puede llevar estos fluidos y transportarlos a diversos lugares donde debía dejar esos fluidos sobre personas, ciudades, campos, bosques, multitudes. Y eso es precisamente lo que hicimos sin saberlo, por lo menos yo no recordaba este capítulo porque yo leí todo el libro entero el año pasado, pero como a principios de año, y ya no recordaba el capítulo este. Y fíjate que sin saberlo nosotros en la meditación del dragón azul recibíamos esos fluidos azules para llevarlos a nosotras mismos, a nosotras mismas, pero también a aquellas personas, países, dirigentes que necesitaban esos fluidos. Y ella aquí cuenta un caso, o sea, que a mí me parece lo más. Me estoy quedando sin luz, un segundito. Sí. Un día nublado, ventoso, lluvioso. Vamos, una maravilla. Entonces, ocurre un caso que es que la llevan en ese viaje astral a la llevan espiritualmente a dejar los fluidos dentro de los cuarteles de Campo de Mayo de la Casa de Gobierno y de la residencia presidencial. Porque esos fluidos, según consultó Madhu al maestro, le decía que esos fluidos eran necesarios para acontecimientos cercanos que iban a ocurrir. Y efectivamente, ese mismo mes se inició en Campo de Mayo el movimiento que llama aquí movimiento subversivo, que es del dominio público, el que puede decirse no ocasionó víctimas. Es decir, se le pedía que Herminia en esos viajes astrales, lo cual me parece que es el enfoque correcto, de no solo viajar por placer, por ver, sino que eso se le enseñó precisamente para compartir los fluidos, no para, ay, voy a ver la ciudad de Nueva York, voy a ver esto, voy a ver aquello, que también, pero que le diera esa connotación de que la misión de Cristo se podía hacer tanto terrenal como energéticamente viajando con el alma para poder llevar a esos países, a esas personas, a esos lugares los fluidos que ella recibía de Cristo para poder en esos viajes compartirlos. Y, y otra cosa que en este capítulo me llamó mucho la atención es que pedid, hay un mensaje que dice Madhu. No lo he subrayado, no sé por qué, pero me ha llamado mucho la atención. Y es que le dijo Jesús por la facultad parlante de Madhu, que se prepara un movimiento militar y político para derrocar al gobierno. Pero como el triunfo de este movimiento perjudicaría al país, Jesús no lo permitirá. Pedid para que no haya víctimas. Es decir, nosotros, ¿os acordáis cuando dijimos está en manos de Dios que una persona sane, está en manos de Dios todo lo que suceda en una catástrofe, pero siempre, y me lo voy a, para que se me quede aquí, siempre podemos pedir que no haya víctimas. Es decir, sí podemos orar para que algo salga bien o salga mejor o que no haya víctimas. Y efectivamente, como luego ocurrió, porque sí, ocurrió luego un incendio, ellas
en su grupo se reunieron todos em, para poder, pues en ese incendio, pedir que no hubiera víctimas y, como dice aquí, resultaron milagrosamente ilesas. Es decir, la importancia que tiene nuestra petición. Luego está en manos de Dios lo que y en esa alma lo que hayan pactado y lo que se haya decidido, ¿no? Por obra de Dios. Pero sí podemos orar o bien para que no haya víctimas o bien por los buenos deseos que tenemos para las personas que queremos o los buenos deseos que tenemos también por estos dirigentes, ¿no? Que a veces sentimos que tendrían que aprovechar ese cargo para ser más benevolentes. ¿De acuerdo? Entonces, este es el capítulo de hoy y ¿qué os ha parecido? A ver quién quiere comentar algo. Alberto, el primero. Yo diría decir, una cosa son los viajes astrales y otro, lo que estamos viendo, son viajes espirituales. Ajá, Y eso es sí, un poco de diferencia, es decir, el viaje espiritual es porque van a hacer una misión que lo está mandando Jesús, eso es, que es una diferencia muy grande. eso es. Ahora, esto que decías hace rato también me pasó mucho con pacientes que les daba yo terapia y se desprendían y me veían dándole la terapia y estaban arriba en el techo. Eso es por una energía especial, es decir, no viajaban ni nada, nomás que eran, son desprendimientos. Y hubo un niño de 6 años que yo iba a dar terapia como voluntario a puros niños con cáncer. Había unas cosas que tenían cáncer y iba yo una vez a la semana. Se supone que nomás a un niño, pero se formaban cantidad de niños chiquitos, todos menores de 6 años. Y el de 6 años me dijo, mire, ¿sabe por qué me gusta venir? Porque cuando usted me pone las manos, yo me desprendo del cuerpo y me salgo y me voy arriba, 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 arriba. Y estoy en una paz impresionante. Un niño de 6 años, porque un adulto puede haber sugestionar, se sugestiona, pero un niño de 6 años no tiene idea qué son los desprendimientos. Era muy bonito, era decir, era una cosa muy impresionante. Es Que todo. los niños tienen más abierto hasta que se les va condicionando, Sí, eh, pues tienen más abierto todo. De hecho, la mediunidad es una característica de los niños, de ver perfectamente otras almas que no son de este reino, sino de otros, los desencarnados, los ven perfectamente. Yo no sé si os conté una vez que un amiguito de mi hijo, cuando eran pequeños, pues no sé si tendría 3 añitos, él se llama Javier, ahora ya tienen 27 años o 28, pero cuando era pequeñito, su mamá estaba poniendo la lavadora y escuchaba que su hijo estaba hablando todo el rato, hablando como en una conversación, y era muy pequeñito, 3 añitos, 4 añitos, y venga a hablar. Y Javier, Javier, y le llamaba, y Javier no respondía, estaba ahí hablando y hablando. Total, que se acerca a la mamá y le dice, Javier, ¿pero con quién hablas? ¿Que estás todo el rato como hablando? Dice, con ese. Mira, tengo la piel sin señala a su abuelo que no lo había conocido. Era el padre de esa mujer y había fallecido antes de nacer Javier, puesto que el niño no lo conocía. Pero decía, ¿con quién hablas todo el rato? ¿Y con quién hablas? Y todo el rato le decía, con él, está aquí, con él, está aquí jugando conmigo. Entonces, los niños escuchan, ven otras dimensiones, tienen la capacidad de salir, de desdoblarse, pero claro, poco a poco pues, se va cerrando, se va apaciguando, creo, a partir de los 7 años porque no es estimulado. Entonces, no tienen la capacidad de un entorno que los estimule y los siga trabajando en esas capacidades que son innatas en todo. Y fíjate que ahora estamos trabajando en los grupos, por ejemplo, en Canal de Luz, que está Piedad, estamos trabajando en ese conectar con
a través de la canalización con capacidades que todos somos, em, que todos llevamos, que todos podemos despertar a través de la clariaudiencia, de la videncia, de la mediumnidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que los niños son, bueno, mm, no solo te dicen la verdad, sino que además es que lo viven, lo viven. Mi propuesta para hoy sería, si os apetece, que grabe eh, un audio de un viaje espiritual. Si no queréis, no lo hago. Es una relajación profunda donde pidamos la protección de Cristo y Jesús para, desde ese estado de calma, si sucede o no sucede, poder salir con nuestro espíritu a llevar esos fluidos a nuestra casa, a nuestra ciudad, sin que sea a través de la meditación, sino a través del desdoblamiento, que puede ser, Mirna dice que sí, que puede ser una simple relajación o puede ser un desdoblamiento. Yo os digo que no lo he probado nunca, pero es algo que siempre he querido hacer y estoy segura que no lo he hecho hasta ahora porque quizá faltaba esa indicación de pedir a Jesús y a mi guía volver a mi cuerpo cuando haya acabado esa misión espiritual. Yo lo voy a dejar ahí, si queréis, lo hacemos. ¿Os apetece? Quiero Sí, Es probar. una relajación con una misión. A mí no me ha pasado nunca y mira que he hecho relajaciones, salvo en esa regresión, nunca he sentido esa sensación de salir el alma, salvo, como digo, pero por mí misma nunca lo he hecho. Entonces, es algo que me gustaría compartir bajo esa protección, Alma dice sí, bajo esa protección y también recordando al final de esa, de esa práctica el volver al hogar, volver a la familia, volver otra vez de regreso. ¿De acuerdo? Lo que sí que he hecho es autohipnosis, muchísima, y es algo que, por ejemplo, muchas alumnas em, suelen, cuando hablo de esto en el programa de Tu Nueva Yo, ahí no solo meditamos, sino hacemos varias prácticas y una de ellas es la autohipnosis. Y muchas de las alumnas siempre dicen, ah, no, que tengo miedo porque si me voy a hipnotizar, luego ¿qué va a pasar? Voy a caminar sola por la calle. No va así. No, la autohipnosis es un estado profundo de la relajación, pero el viaje espiritual o el viaje astral es mucho más profundo. Entonces, no sé si vamos a lograr, o sea, salir de ahí, porque se necesita un estado muy, 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 muy profundo. Quizás sí, quizá no. Yo, si queréis, con el tiempo que luego quede de la sesión, eh, escribo un viaje espiritual basado en esto que hemos hablado y lo grabo y os lo comparto. A ver si lo queréis practicar, cómo sentís. Lo máximo, o sea, lo mejor que nos vamos a llevar es que nuestro cuerpo va a estar más relajado. Y cuando nuestro cuerpo está más relajado, todo fluye mejor. Nuestras funciones corporales. Esto lo vimos al inicio de Misión de Amor, cómo nuestro cuerpo, en lo que me fue revelado en Madhu Yes, ella cuenta cómo la importancia que tiene cuidar el cuerpo y también de no tener un sistema nervioso irritado, puesto que las preocupaciones, las dudas, el estrés, la ansiedad, los nervios, todo eso hace que se altere no solo nuestro canal, sino también nuestro ser físico. Todo funciona peor, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el respiratorio, etcétera. Y eso es lo que nos podemos llevar en ese viaje espiritual. Una relajación muy profunda,
un conectar con Jesús y con Cristo muy bonito, muy a lo profundo, y con nuestra imaginación, que no fantasía, con nuestra imaginación sí podemos empezar a ver nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra población, el planeta entero, y ahí pues compartir. Es un paso más allá que el dragón azul. El dragón azul era sentado en meditación, proyectar esos fluidos, pero esto vamos un paso más allá. En una relajación tumbada es visualizar y poder ver o imaginar cómo nosotras viajamos a esos lugares, a esas personas y podemos ahí compartir esos fluidos. Entonces, ¿os apetece la idea? Vale. Sí, sí, podéis hablar. Pregunta Diana, ¿qué tiempo duraría? Tengo que salir en media hora. No, no lo voy a hacer ahora. Lo voy a grabar porque tengo que escribirla antes y... Juana, ¿querías decir algo? Sí, es que tienes el micro cerrado. Ahora. Sí, Mm. Que lo que quieres es que sí. sí, Venga, vamos a probar. Verónica, ¿tú querías hablar? No, has dicho que sí. Eso es que sí. Bueno, como lo quiero hacer también por mí misma, porque creo que son demasiadas señales ya con los viajes astrales, pero como decía Alberto también, no vamos a hacer un viaje astral, vamos a hacer un viaje espiritual con una misión, que es recibir esos fluidos para compartirlos. Así lo escribiré y así os lo compartiré y a ver qué tal, ¿vale? La semana que viene nos contamos a ver cómo ha ido, ¿de acuerdo? Antes de la meditación, ¿alguien quiere decir algún comentario? ¿Queréis compartir algo? Vale, pues misioneros, misioneras, voy a silenciar para que no se escuchen ruiditos, simplemente eso, ¿vale? Venga. Vamos a colocar lo que tengamos en las manos a un lado, las manos apoyadas sobre las piernas, sobre el regazo. Alargamos la espalda pero sin tensión, sin rigidez, pero alargada. Aflojamos los hombros y suavizamos la expresión de nuestro rostro. Y comenzamos a tomar respiraciones profundas, llenando toda tu capacidad pulmonar, que llegue el aire hasta el último alveolo. Muchas veces respiramos de forma superficial y podemos mejorar incluso la digestión cuando respiramos profundamente, llegando a lo profundo, a lo hondo. Y aprovecha el momento de soltar el aire para no solo vaciarte por completo de aire, sino soltar cualquier tensión. Puede ser esa tensión física, puede ser alguna preocupación, puede ser alguna emoción que hoy no se sienta bien. En el momento de soltar el aire es cuando lo soltamos también. Vamos a hacerlo una vez más profundamente, llenándote, relajando, suavizando la expresión de tu rostro, el entrecejo y soltando los hombros. Ahora respira de forma natural e invocamos al Maestro Jesús. Jesús, te llamamos a este espacio.
en el que, sin importar el tiempo ni la distancia en que nos encontramos los integrantes de este grupo, tanto si lo ves ahora como si lo ves después en diferido, todos formamos parte de la misma red en esta misión de amor del Cristo. Y nota la presencia de Jesús. Nota cómo es una energía diferente en ti. Nota cómo su presencia te traspasa, te inunda. Pide a Jesús sus fluidos. Y siente que estos fluidos van calando dentro de ti, desde la célula más pequeña, en el interior de tu ser, pero también en todo tu exterior. Es como un baño de luz azul. Como un torrente de luz que va bañándote y dejándote un resplandor azul. Quiero que observes alguna parte de tu cuerpo que no se sienta bien. Quizá tienes algún dolor, alguna desarmonía en tu cuerpo físico. Dirige tu atención ahí, a esa zona. Pide al Maestro Jesús que vierta sus fluidos sanadores sobre esa zona con toda tu humildad y a través de su gracia. Imagina que esa zona se abre. Esa zona donde tienes el dolor o la rigidez o la desarmonía en tu cuerpo físico se abre como si fuera una flor. Y siente ahora un haz de luz azul del corazón de Cristo hacia esa zona, inundando por completo ese área. Nota que toda esa zona se vuelve de color azul. Y pídele que te permita ser merecedor, merecedora de esa sanación.
que ponga en ti tanto los medios terrenales como los celestiales, para que de nuevo esa zona recupere su armonía. Toma una respiración profunda. Dale las gracias al Maestro Jesús. Y a continuación solicitamos que llene nuestro corazón de sus fluidos crísticos, como si fuera una carga en positivo que llevamos dentro, una vasija llena de fluidos, para que en nuestras buenas intenciones podamos seguir proyectando esas llamaradas azules, tanto en meditación como en el viaje espiritual, llevando su misión de Cristo, de luz y amor, a los lugares, a las personas y a las situaciones que lo necesitan. Tu corazón se expande para llenarse mucho más de sus fluidos, tanto que casi ocupa todo tu pecho. Con cada respiración puedes sentir que eres llenado, llenado de sus fluidos. Y ahora sigue expandiéndose más porque eres un recipiente que se expande, llenando todo tu ser físico de sus fluidos, desde la cabeza hasta los pies, como si fueras un frasco o una botella. Imagina que esa botella está siendo llenada por la parte alta de tu cabeza y que se va llenando, llenando y casi está ya llegando a su máximo. Y una vez llega a llenarse completamente tu recipiente, pones un tapón para que ningún fluido crístico escape de tu recipiente. Y así tengas todo tu cuerpo lleno de fluidos. Le damos las gracias de nuevo al Maestro Jesús. Y nos despedimos de Él hasta un próximo encuentro, aunque siempre está a nuestro lado. Estos fluidos que llevamos dentro los podremos irradiar en ese viaje espiritual, en esa misión que realizaremos estando acostados, acostadas, para viajar de forma espiritual compartiendo los fluidos en la misión de Cristo por todo el mundo. Toma 2, 3 respiraciones más profundas, sintiendo ese estado de calma, de paz, de amor
¿Qué sientes al ser llenado o llenada de esos fluidos? Y cuando lo sientas, puedes mover un poquito tu cuerpo, tus hombros, tu espalda, tu cuello antes de abrir los ojos para sentir tu cuerpo físico. Y cuando desees, puedes ir abriendo los ojos. Muchísimas gracias a todos. Os pasaré entonces el viaje espiritual y ya nos iremos contando qué tal, cómo os ha ido. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana. Un abrazo de luz a todos.